Gracias a todos ustedes, aliados, amigos que están relacionados y trabajando en el sector de las microfinanzas inicialmente y ahora de la educación financiera. Vamos a aprovechar, digamos, hacer algunas reflexiones del día de hoy. Me corresponde el tema de microcrédito, de lo que está pasando en el Ecuador, partiendo, digamos, de un diagnóstico rápido, entrando por una estrategia de Océano Azul, pasando por el microcrédito híbrido, llegando al final al futuro del microcrédito. Para esto, comentarles que este tema no solamente está pasando en el Ecuador, está pasando en toda la región y en otros continentes, pero muy de cerca en América Latina, porque he estado en contacto este último año, sobre todo con México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Dominicana, Colombia, Perú, Chile inclusive. Y mucho de lo que vamos a conversar con ustedes ahora está pasando, lo estamos trabajando o lo estamos pensando, pero va a pasar. Entonces yo creo que es importante, digamos, reflexionar sobre esto y luego tendremos un espacio de interacción con ustedes, porque lo que ustedes piensen, lo que ustedes vean, lo que ustedes estén sintiendo desde sus organizaciones que están trabajando directamente con las personas es muy valioso para seguir construyendo estas rutas que nosotros estamos empujando como, digamos, el conglomerado acá en el país. Gracias también a CONAFIPS por la apertura que siempre tienen Héctor y María Belén, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, gracias por acompañarnos. Entiendo que Cristina no pudo acompañarnos el día de hoy, pero siempre de la mano, porque creo que todos debemos construir. Las personas en sus necesidades, en sus mercados, las instituciones financieras de todo tipo que estamos atendiendo este segmento, pero también las empresas que ahora están, digamos, sirviendo de plataformas de pagos, de proveeduría para generar una mejor experiencia de usuario a las personas, los reguladores, por supuesto, y las organizaciones de segundo piso, sin las cuales, por supuesto, no se cerraría la ecuación que puede generar valor, sobre todo en la inclusión financiera. Entonces, bien, vamos a empezar un poco con la primera reflexión que trata sobre el Océano Azul. Y para hablar sobre el Océano Azul en microcrédito, porque lo que sí vamos a tratar de hacer el día de hoy es de hablar de temas prácticos y no hablar un poco de la teoría y de las tendencias mundiales, porque yo, de lo que he visto en varios de los foros, conferencias en los que he participado, no solamente aquí en Ecuador, sino en otros países, hablamos mucho, digamos, de las tendencias y de los temas que estamos viendo, pero no necesariamente de lo que está pasando, donde nosotros como ecuatorianos decimos, donde se cuecen las habas, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí les vamos a dar algunas herramientas y reflexiones respecto de esto. Entonces, bueno, número uno, no hay que, digamos, entrar mucho en el detalle de que tenemos un problema de morosidad. Aquí ustedes, si entramos a los sitios web de las superintendencias, si vemos el mismo, digamos, los mismos estudios de la Red Financiera de Desarrollo que tienen, digamos, valiosa información respecto de cómo está el tema de la inclusión financiera, estamos viendo que tenemos un problema de morosidad. Antes de la pandemia, la morosidad promedio del sistema era menos del 5%, y eso es, digamos, lo normal y natural, lo esperado en microcrédito, pero ahora el promedio, como ustedes ven ahí, ya está en el 7, 8, 9%, el promedio de la morosidad. Acá, por supuesto, hablando de los bancos que están en la superintendencia de bancos, pero también de las cooperativas segmento 1, 2 y 3. Y bueno, sí, es una señal de que algo está pasando, ¿verdad? El tema de morosidad. Pero además, a la ecuación o al análisis de la morosidad, hay que subirle el tema o sumarle el tema del castigo. Y si ustedes ven en los mismos, digamos, cifras financieras, porque si algo hay que decir es bueno en nuestro país, es la transparencia. Uno puede, como usuario de servicios financieros, saber cómo está su institución financiera consultando los sitios web de los reguladores. Pues el castigo de cartera está en más o menos del 10%. Entonces, si usted a un 8% le suma el 10%, la morosidad real es del 18%. Y ahí sí estamos hablando que tenemos un problema. Porque hay entidades, y no voy a nombrar a ninguna entidad financiera específicamente, pero hay entidades que tienen, y ustedes van a ver, un castigo de cartera que supera el 30% de la cartera. Entonces me pregunto yo, si hay una entidad que tiene un 30% de castigo de cartera, más una morosidad del 8%, estamos hablando de una morosidad total del 38%, eso sí es un problema. Entonces, nosotros hemos visto y estamos sintiendo que uno de los problemas de esto es el sobreendeudamiento, ¿no?
Sobreendeudamiento, ¿por qué? Porque estamos en los mismos mercados, en los mismos segmentos, todas las entidades. Bancos, financieras, mutualistas, cooperativas, ONGs, microfinancieras, etcétera, trabajando con las mismas personas en los mismos mercados. Entonces, para nosotros eso es el océano rojo, ¿no? Estamos hablando de provincias, ciudades, cantones, parroquias, etcétera, donde estamos concentrados todos trabajando con las mismas personas. Y claro, llega un momento en que hay tanta oferta de crédito que sin una adecuada educación financiera, que es clave, ¿no es cierto? Pero sin una adecuada educación financiera, puede ser que se le pase a una persona su límite de capacidad de pago y con eso vienen los problemas de sobreendeudamiento. El otro tema que nos dice ahí que sí hay un problema de sobreendeudamiento es el dato estadístico de que hay 1.5 millones de ecuatorianos excluidos del sistema financiero. Reexcluidos les dicen. Y está bien dicha para mí la palabra, porque estuvieron en el sistema financiero y ahora están en las centrales de riesgo con calificaciones terribles. Castigada la cartera y entonces ellos se reexcluyeron o les reexcluimos del sistema financiero. Eso es más del 10% de los adultos ecuatorianos. Entonces ese es un tema importante. ¿Y por qué? Como les digo, la cola del sobreendeudamiento es la reexclusión financiera. Y esto no pasa solamente aquí. Esto pasa en Perú, en Colombia, en México, está pasando en Brasil, en muchos mercados está pasando. No solo es el caso del Ecuador. Yo hace 2 semanas estaba en Perú y les decía, hay 500,000 jóvenes en Perú, 500,000 jóvenes que se reexcluyeron financieramente y que son menores de 28 años. O sea, están en su edad en la que empiezan sus finanzas, se incluyen financieramente y a los 28 años están 500,000 jóvenes fuera otra vez de la ecuación. El problema de estar fuera de la ecuación o del sistema financiero es que ¿cuál es la alternativa que les queda? El chulquero, el informal, el agiotista. Porque si algo no ha pasado ni en Ecuador ni en los países de América Latina, es que hemos logrado eliminar al chulquero o al informal. No hemos logrado, sigue existiendo. Y si sigue existiendo es por algo. Este es uno de los temas. Hay oportunidades que ellos están viendo que nosotros no estamos viendo. Entonces, tenemos que considerar este tema también. Y finalmente, por supuesto, el problema de la morosidad de la cartera, que genera, por supuesto, provisiones o necesidad de provisiones, que genera temas de cobertura y que al final afecta a la solvencia de las entidades, tiene que ver mucho con las metodologías de microcrédito. Yo vengo trabajando este tema desde hace 30 años y me acabo de encontrar con una persona que nos conocemos 25 años, que está aquí, no voy a decir el nombre, ¿no? Que ahora está en una posición, digamos, muy importante en su entidad, pero empezó como asesora de microcrédito. Yo le capacité hace 25 años. Y así he hablado con varias organizaciones de aquí y en otros países lo mismo. Y cuando les pregunto, oye, ¿y sigues usando el mismo Excel que yo te dejé hace 25 años? Sí. ¿Y sigues usando la misma metodología, fundamentos, etcétera? Pero digamos los procesos, sí. De hecho, seguimos usando los mismos ejercicios que usted nos dejó hace 25 años para capacitar a los asesores. 30 años y no hemos cambiado. Entonces hay un problema de metodología. O sea, en 30 años ¿ustedes creen que el mercado cambió o no? Terriblemente. El joven de hace 30 años no es el joven de hoy, la mujer de hace 30 años no es la mujer de hoy, etcétera, etcétera, podría seguir. El sector rural de hace 30 años no es el sector rural de hoy. Así que tenemos un problema de metodologías desactualizadas. Pero no solo eso, porque nos hemos encontrado con muchas instituciones que hacen microcrédito sin metodologías. Y eso sí es lo más grave. Eso es lo más grave porque un microcrédito es otra cosa que un crédito a un asalariado. Es otro nivel de riesgo, no es lo mismo. Y la diferencia viene no por el destino del crédito. La diferencia viene por la fuente de pago. Porque la fuente de pago de todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí asalariados, es una fuente de pago que todos los meses llega, es decir, es permanente o no. Y más o menos en la misma cantidad o no. ¿Y es verificable o no? Con el microempresario
no es estable, no es permanente, es volátil y no es verificable. Es la fuente de pago lo que hace la diferencia. La asimetría de información es la que genera la diferencia del riesgo. No estoy diciendo que sea más riesgoso o menos riesgoso, no. El riesgo es diferente. Por lo tanto, la metodología de crédito o la tecnología de microcrédito tiene que ser diferente. No cambia si yo, Oscar Guzmán, soy microempresario y utilizo mis recursos para capital de trabajo, o me voy de vacaciones, o compro medicinas, respecto de mi capacidad de pago que usted analizó este momento. ¿Tengo o no tengo capacidad de pago? ¿Sí o no? Sí tiene, perfecto. Si yo reinvierto en mi negocio, muy bien, porque voy a generar más ventas y voy a crecer. Pero si me fui de vacaciones con la familia, también muy bien. Se quitó el estrés, tiene paz mental, va a manejar mejor su negocio. No es el destino, es la fuente de repago. Entonces, si yo estoy atendiendo microempresarios o profesionales independientes con una metodología de asalariados, recolectando documentos o papeles, buena suerte. Entonces, es necesario saltar de este océano rojo, llamémoslo así, al océano azul. ¿Y qué es para nosotros el océano azul? Partir de las cifras macro del Banco Mundial, del Global Findex. El Banco Mundial o el Global Findex dice que hay 4.7 millones de adultos en el Ecuador que no tienen servicios financieros. O sea que no tienen ni siquiera una cuenta de ahorro, peor un crédito. Pero también dice, déjame ver si funciona esto, sí, que hay 9 millones de ecuatorianos sin crédito formal. 9 millones de ecuatorianos sin crédito formal. Los estudios de la Red Financiera de Desarrollo, y estamos citando aquí las fuentes, dice que hay 3.1 millones sin servicios financieros y 8 millones sin crédito formal, porque acá están también considerando el tema de la reexclusión. Entonces, si ustedes dicen que tiene 8, claro, y 1,5 que se reexcluyó, entonces hay como 9,5 de personas que no tienen acceso a crédito. Y nosotros, el tema del océano, digamos, azul es, ¿quiénes son y dónde están entonces? ¿Por qué yo sigo luchando con las entidades o compitiendo con las entidades si hay un océano azul afuera? Y el Banco Mundial dice en su estudio, no solo pasa en Ecuador, pasa en toda América Latina, que son jóvenes, mujeres, familias rurales y los microempresarios de bajos ingresos que no requieren $3,000, que requieren $300, $500, $100. Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes atiende un microcrédito de $200? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Como entidades financieras, ¿por qué no? Porque es costoso, ¿no es cierto? Porque dar un crédito de $200 me va a requerir tener un asesor de microcrédito que haga el mismo trabajo para el de 20,000 que el de 200. Solo que el de 20,000 a 20% de tasa de interés me va a cubrir todos mis gastos. Pero el de $200 a 20% de tasa de interés, ¿cuánto es el 20% de $200? $40. ¿Qué va a cubrir usted con $40? Entonces lo que necesita este crédito pequeñito, que le vamos a llamar nanocrédito, es volumen, escala. Y para tener volumen y escala no podemos seguir haciendo con asesores. Y ahí vamos a empezar a hablar del tema híbrido o digital. Pero entonces ahí está la oportunidad. Y geográficamente, si ya empezamos a ver, hay algunas provincias que tienen más inclusión que otras. Hay algunos cantones que tienen más inclusión que otros. Hay algunas ciudades que tienen más inclusión que otras. O al revés, hay algunas ciudades que tienen más oportunidades para crecer que otras. Pero ese es nuestro trabajo. El problema de no identificar estos segmentos de mercado y estas oportunidades es que nuestros asesores están preocupados en colocar y colocar y colocar. La meta, porque el incentivo tiene que ver con la meta. Pero al final nosotros nos estamos hinchando o inflando, digo yo, porque las metas son en dólares. Entonces usted me tiene que colocar $10 millones, $5 millones, $1 millón en el mes. Pero no le decimos dónde, a quién, con quién, por qué y en número. ¿Cuál es el monto promedio de crédito? ¿Cuál es el riesgo que usted como institución está dispuesto a aceptar? No, el riesgo es el riesgo que el asesor esté dispuesto a aceptar. Usted colóqueme 10 millones, usted verá. Buena suerte. Quien está dirigiendo la estrategia de nuestras organizaciones es el asesor. Entonces necesitamos una estrategia de mercados.
Y la estrategia de mercados a veces parecería que tiene que ser más que estrategia, una inteligencia de mercados. Hicimos un ejercicio solamente para mostrar. Y entonces decimos, Quito tiene un nivel de inclusión financiera del 95%. Ya en Quito no hay cómo trabajar. Pues. Ambato, ¿cuántas entidades financieras hay en Ambato? Cooperativas, más bancos, más microfinancieras. ¿Cuántas organizaciones hay en Ambato? No, en Ambato ya no hay mercado, pues por eso estamos compitiéndonos las mismas personas. Claro, pero vamos a pensar un poquito más inteligentemente, decimos nosotros, entre Quito y Ambato. Y entonces vemos que en Iñaquito, donde estamos nosotros, Iñaquito, claro, el nivel de inclusión financiera es del 97-98%, es decir, solo hay 2%, 3% de personas que no tienen acceso a servicios financieros. Los demás ya tenemos. Pero si nos vamos al Comité del Pueblo, que está cerquita de Quito, no está ni muy lejos, ¿verdad? No es una parroquia rural siquiera, el nivel de inclusión financiera es del 70%. Entonces hay un 30% de las personas que viven en el Comité del Pueblo que no tienen servicios financieros y muchas más no tienen crédito, pero que tal vez necesitan un crédito promedio de 500, de 1000, de 1500. Entonces a mi asesor no le gusta ir al Comité del Pueblo, ¿por qué? Porque mi meta es 10 millones. Y si coloco de 500, ¿cuántos voy a tener que colocar en el mes de $500? Mejor voy y me coloco algunos de $50,000. Y así llego a mi meta más fácilmente y me llega el incentivo más fácilmente. ¿Y qué pasa si mi cartera se contamina y llega la mora? Pues entonces renuncio y me cambio de entidad. Y la otra entidad le recibe con los brazos abiertos porque dice, es que viene con cartera de clientes. Y le recibe, ¿no? Con los brazos abiertos. Y después de 6 meses, la mora está en esa entidad. ¿Y qué hace el asesor? Se va. Y nosotros contratamos a otro, pero que venga, ¿qué? A recuperar lo que el otro hizo. Eso es un círculo vicioso terrible, que parte de no tener claro dónde está el mercado, los segmentos y a dónde debo atender y servir. ¿Cuáles son las metas? Pero también en número. ¿Cuál es el crédito promedio? Entonces, en Ambato lo mismo. En Ambato, claro, el nivel de inclusión financiera de Ambato como tal, más del 90%. Pero si ustedes van a Pinjo, el nivel de inclusión financiera de Pinjo, que está ahí, pues, o sea, tampoco es parroquia rural, digamos, de Ambato, está ahí, es del 74%. Entonces ahí hay un 26% de personas que no tienen servicios financieros y muchas más no tienen crédito. Pinjo, ahí hay una entidad que tiene una oficina, una entidad que en Ambato tiene una morosidad del 15%. Y la oficina de Pinjo tiene una morosidad del 4%. Monto de crédito menor, mayor cercanía, seguimiento de los asesores en Pinjo, y menos competencia en Pinjo. Hay muchas menos entidades en Pinjo que en Ambato ciudad. Entonces es algo que yo digo, a veces es tan fundamental, pero a veces nosotros no reaccionamos. Porque además nuestras áreas de mercadeo se han dedicado a ser expertos en la pantalla, en la publicidad, en la radio, en las redes sociales y en la pancarta, ¿no es cierto? Y en la valla publicitaria, porque si usted va de aquí hasta Riobamba encuentra 500 vallas, una más grande de la otra, ¿no es cierto?, que dice conmigo. Pero las áreas de mercadeo para mí deberían ser inteligencia de mercado. Todo el tiempo en el campo, encuestando, grupos focales, conversando con la gente, yendo, viniendo. Las microfinanzas nacieron así. En el sector rural, en las comunidades, visitando, hablando con la gente, los mercados, esas son las microfinanzas. Eso es la inclusión financiera, eso es lo que no se puede perder. El contacto y el toque humano, la cercanía. Porque si usted no escucha cuáles son las necesidades de las personas, usted no les va a ofrecer el producto adecuado. No va a cumplir sus expectativas ni los beneficios que están buscando. Entonces, ¿dónde está ese océano azul? Inteligencia de mercado. Y pues por supuesto lo que decía yo, el mercado ya cambió, ya no es el mismo de hace 30 años, 20 años, ni siquiera 10 años. Aquí decimos nosotros María Fernanda. María Fernanda de hace 30 años, una joven de menos de 35 años, una joven que ya no es la misma joven de hace 30 años, que tenía 30 años. ¿No? Esta persona ya maneja todo en su celular. Entonces, si usted no tiene servicios financieros en su celular, perdió a la persona joven, ya la perdió. Si usted no está en redes sociales, no solo para poner el comercial,
sino para conectarle con la educación financiera y los beneficios que hay adicionales a solamente el crédito, inclusive más del ahorro, el seguro, etcétera. Si usted no se conecta con esa persona que está pensando además en temas ya de cambio climático, el tema ambiental, el tema social, estoy más preocupado de socialmente qué hago. Una de mis hijas decía, yo trabajo en esta empresa, y el otro día estaba pensando, ustedes trabajan con la gente, inclusión financiera, oportunidades para las personas y todo. Yo estoy trabajando para darle más plata al dueño de la empresa. Entonces se está ella, digamos, concientizando de que tal vez no es lo que ella quiere hacer, porque ahora los jóvenes piensan diferente que antes. Entonces ese es el tema. Entonces María Fernanda, y además María Fernanda maneja su negocio en las redes sociales, vende por WhatsApp, entrega por delivery, tiene una remesa que le llega de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que probablemente la remesa es más permanente que el flujo que le está generando el negocio. Así que es un tema de unidad familiar o de flujo de caja integral, que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero entonces el mercado cambió. Estas personas, jóvenes, mujeres, familias rurales, microempresarios de bajos ingresos, ¿no es cierto?, necesitan de unas soluciones financieras ahora diferentes. No puede ser la misma metodología de hace 30 años. Tampoco vamos a decir que las descartamos, ¿no? O sea, hay fundamentos de la metodología que van a seguir siendo válidos toda la vida. O sea, yo doy un crédito por capacidad y voluntad de pago, punto. Yo ya no hablo de las 5 Cs del crédito porque como Woco inventamos eso hace muchos años, pero ya las 5 Cs, de hecho el colateral ya ni sirve. Yo no doy un crédito por la garantía. Yo doy un crédito por capacidad y voluntad de pago, porque la persona puede pagar y porque la persona quiere pagar. Esas son las dos condiciones por las que damos un microcrédito, ¿verdad? Entonces, el tema de analizar bien ese flujo de caja y analizar bien esa voluntad de pago es importantísima. Esos son fundamentos que no pueden cambiar, que no van a dejar de ser válidos. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquito de por qué decimos nosotros, y tal vez la palabra es muy fuerte, ¿no? Ya algunos colegas microfinancieros me han dicho, oye, ya no le estés matando al microcrédito si todavía no se ha muerto. Bueno, tal vez es muy extremo el decir se murió el microcrédito, ¿no? No es que se murió, probablemente lo que sí necesitamos es reinventarlo, por eso el nombre, ¿verdad? Tenemos que hacer muchas cosas para modernizarlo, para adecuarlo a las necesidades de las personas actualmente. Y entonces nosotros estamos proponiendo 5 líneas de acción en donde concentrarnos como entidades financieras para poder empezar a pensar en la reinvención del microcrédito. Primero, el mercado, las personas. Si no ponemos a las personas en el centro y definimos bien dónde está ese océano azul, no nos va a ir bien ni con la mejor metodología del mundo. Tiene que ser mercado primero, la persona al centro. Y después viene entonces un tema de implementación de metodologías para las organizaciones que no tienen ni siquiera metodologías antiguas. Por favor, implementen la metodología de microcrédito, cualquiera que sea, les va a ir mejor que dar un microcrédito con metodología de asalariados. Después, a los que sí tenemos metodología, actualicemos, adaptemos esas metodologías de microcrédito. El cuarto componente son productos y servicios. No podemos seguir con la misma oferta y cartera de productos de hace muchos años, ni siquiera de hace 10 años. Prepandemia y pospandemia ya es diferente, ¿no? Entonces, y no podemos, por favor, hay una recomendación aquí muy personal, no sigamos hablando de la transformación digital, porque antes de la pandemia ya hablábamos de que hay que transformarnos digitalmente, y ahora sí tengo que transformarme en la pandemia. Ya son cuántos años después de la pandemia y nadie se transformó digitalmente, porque tal vez el fin no es transformarse digitalmente, sino abrazar la digitalización en productos y servicios que permitan una mejor oferta de servicios a los segmentos de mercado desatendidos. Entonces, digitalización y nuevos productos. Ahora, algo que no estamos viendo, seguramente muchos de nosotros, otros sí. El banco digital más grande de América Latina se llama Nubank, y yo no voy a dejar de mencionarlo en todas mis charlas. Un poco más de 12 años y tiene 130 millones de clientes. O sea, en poco más de 12 años, 130 millones de clientes. Nosotros, todo el sistema cooperativo, veía la cifra de la CEPS del otro día, todo el sistema popular y solidario que se llama acá,
en más o menos 70, 80 años hemos construido 7 millones de asociados, entre 6 y 7 millones de asociados. En 70 años, estos de acá en 12 hicieron 130 millones. Sin una sola oficina, ¿no? No tienen una oficina de ladrillo y cemento. Todo digital, todo con el celular, todo online, a través del internet. Ni una sola oficina. Y empezaron con crédito, luego ahorros y ahora pagos. Así fue, digamos, el pensar de ellos. Brasil, México, Colombia, ya estuvieron aquí en Ecuador preguntando cómo está la regulación, cómo son las normas aquí en el Ecuador, ya estuvieron en Perú, ya estuvieron en varios países. Y el otro, que siempre pongo aquí, y el otro tema de Nubank es que el 75% de sus clientes tiene menos de 35 años. Entonces ahí está confirmada la hipótesis de que al joven es digital. Al joven es digital. El otro es el Revolut. Revolut es una institución financiera europea que ya está en 40 países. Esta empezó con el tema de pagos, ¿no? Pagos internos y luego pagos transnacionales. Entonces ellos están ahora, no solo transferencias entre instituciones financieras, sino remesas, están en todo ese negocio y ahora entraron con el tema de ahorro y están entrando con el tema de crédito. Pero igual, ellos, el Revolut tiene 68 millones de clientes y no tiene 10 años. 68 millones de clientes y no tiene 10 años. Eso es de escala. Y todo digital también. Como no puedo ser cliente del Nubank, porque no estoy ni en Brasil, ni en México, ni en Colombia, tuve que probar con el Revolut. En 3 minutos abrí mi cuenta y me ofrecieron mi primera tarjeta de crédito. Sin visitar nada, sin un documento. Ni siquiera una foto, solo con información. Ni siquiera una foto de la cédula, nada. ¿Verdad? Eso es experiencia de usuario. Claro, tal vez muchas de esas cosas no apliquen aquí, ¿no es cierto? Seguramente. Y ahora, sobre todo con todo lo que estamos sintiendo, la industria financiera y de pagos de los ciberataques que nos llegan por todo lado y todos los temas de ciberseguridad que estamos pasando, no solo en Ecuador, en otros países, pero hay que pensar 2 veces estas cosas, ¿no? Pero estas son entidades que pensaron en la persona primero, ¿qué necesita la persona? Y después, ¿qué le ofrezco a esa persona? Y están siendo exitosos en ese paradigma. Entonces yo digo, algo están haciendo ellos que nosotros deberíamos abrazar. Y ese es el tema. Yo digo, ponerle a la persona en el centro, escucharle, entenderle y ofrecerle lo que esa persona necesita sin fricciones. Sin fricciones. Ese es el tema, ¿no? Y ya nuestro colega Ramiro nos hablará mucho más de esos temas, pero lo que yo sí he visto hablando de fricciones es que aquí todos tenemos apps, ya estamos ahora con la billetera móvil, etcétera. Experiencia de usuario sin fricciones, eso es, ¿no? Porque yo he visto apps sin fricciones, pero también he visto apps aquí, que voy 2 horas y no puedo abrir la cuenta. 2 horas y no puedo abrir la cuenta. Entonces ya me canso, a la media hora me canso y me voy a otro lado, donde no haya fricciones. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, ya entrando, porque inteligencia artificial ya lo dijimos, vamos a entrar mucho más fuerte en 3 soluciones que estamos viendo. Lo que le llamamos nanocrédito, crédito digital y microcrédito híbrido. Nanocrédito, microcrédito digital y microcrédito híbrido. Varias diferencias aquí, pero creo que la más importante tiene que ver con el monto promedio de crédito. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Siempre, ¿no es cierto?, diciendo que, y porque esta charla es enfocada en microcrédito y en crédito, ¿no es cierto?, pero no hay que dejar de lado los ahorros, los pagos, las remesas, los seguros, la educación financiera, porque eso forma parte de la oferta integral que la persona necesita. Nos vamos a concentrar en crédito en este día, en esta charla, pero sin dejar de lado que el ecosistema se complementa con toda la oferta integral de servicios financieros y estrategias transversales muy fuertes de educación financiera. Entonces, un poco microcrédito híbrido. Microcrédito híbrido en montos de crédito más altos, no podemos dejar de tener a nuestro asesor por cercanía, por confianza, ¿no es cierto? Porque sin esa confianza y sin los ojos del asesor, el análisis crediticio está ciego. O digamos al menos, como decimos aquí en Ecuador, está tuerto.
¿no es cierto? Si no hay el asesor que esté ahí, está tuerto. Entonces necesitamos al asesor, por supuesto. Pero ese asesor tiene que tener herramientas actualizadas para poder hacer su trabajo de manera más efectiva y eficiente. Efectiva, menos morosidad, más colocación. Eficiente, al menor costo posible. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen originadores de microcrédito? ¿Qué es un originador de microcrédito? Es una tableta o un celular que tiene una plataforma en donde el asesor ingresa una información y esa información se valida con las fuentes que ustedes quieran. Le ponen información, no solo la del asesor, sino el buró, el historial crediticio de su organización, más otra información si quieren, y esa información viaja ya a una persona que le da el clic, ¿no es cierto? Estamos hablando de un microcrédito, digamos, de $5,000, ¿no? En algunas instituciones dirán, ni 5,000, para mí 10,000, está bien. Otra dirá, no, 5,000 no, 3,000, desde 3,000. Bueno, eso cada institución lo define. Pero lo que sí es más monto, más riesgo, más híbrido, más asesor, pero con originador. O sea, no puedo yo estar en el 2026 esperando que el asesor esté con papeles, llegue con papeles, llene papeles, grafique el croquis, ¿no? Como hacíamos hace 30 años. Tiene que decir que aquí está la iglesia y aquí es la dirección para que un poco se relacione y todo. Y para que el asesor que hereda la cartera morosa, contaminada y recastigada, pueda irle a visitar a la persona, sepa dónde está. ¿Para qué? Si ahora usted le da un clic y ya le da las coordenadas exactas y en el Google Maps ya le dice exactamente dónde está. ¿Para qué le hace dibujar un mapa? ¿Para qué le pide papeles? Aquí creemos algunas instituciones que mientras más papeles, más documentación, más respaldo. No, señor. Fotos. Foto de la cédula y de eso. El asesor está ahí. Usted le toma fotos del negocio, de la mercadería, usted le toma fotos de lo que quiera, ¿no? Y además deberíamos de ponernos a pensar, ¿qué documentos también le pedimos, no? Mientras más requisitos, más fricciones, menos requisitos, menos fricciones. ¿Para qué le piden la foto? No, la foto, ni siquiera la foto, sino la copia, la fotocopia de la agua, luz o teléfono. ¿Para qué? Es que tenemos que verificar. ¿Verificar qué? Si el documento ese que primero le piden la fotocopia, que ya es una fricción terrible sacar una fotocopia, pero segundo, agua, luz o teléfono que está a nombre de otra persona porque yo arriendo. Entonces, ¿qué está usted confirmando? Mejor confirme si él vive ahí o no en la visita y tómele una foto. ¿No le parece que eso sería mejor evidencia, menos friccionante y más información? Entonces, bueno, y ahora internet satelital. O sea, a veces me dicen, es que las tabletas y los celulares, porque ya hemos hecho mucho trabajo rural también, no hay señal, ¿qué hacemos? Bueno, ahora ya no hay excusa. Yo que no le haga propaganda a Starlink, pero una tableta de internet satelital cuesta ahora $199, una sola vez en la vida. Y el internet satelital le cuesta $50 al mes. Y tiene internet donde usted quiera. En el río Amazonas tiene internet. Ahora estamos hablando con una organización que aquí está, de cómo vamos a la Amazonía con esto. Porque ya hay un GAT, una prefectura, ustedes me entienden, yo no sé esto de los gobiernos ahora. La prefectura ya puso internet satelital, porque puso la antenita de Starlink, que no es ni una antena, les digo, es una tableta, ¿no? Y un panel de solar para que tenga electricidad y le pueda conectar la tableta. Listo. 53 municipios con internet satelital, esperando que una organización financiera llegue allá con servicios financieros digitales y de pagos. Tampoco le estoy haciendo la propaganda a la prefectura porque ni mencioné de qué provincia es, ¿verdad? Bien. Ahora, yo no sé si se va a ver, ¿verdad? Pero inteligencia artificial tiene que tener esto. No podemos no tener inteligencia artificial. Y claro, hemos hecho varios trabajos con inteligencia artificial, con bases de datos, con la base de datos del buró más la de las entidades, y desarrollar un modelo de regresión aquí matemáticos, una regresión logarítmica multi no sé qué y no sé qué, porque la lineal no sirve para nada, porque no sé qué y no sé cuánto, y sacan el modelo matemático. Que como todo economista sabe, a veces funciona y a veces no funciona. Los modelos no necesariamente funcionan, ¿sí o no? Ahora les digo, ya no es necesario el modelo matemático. La inteligencia artificial, y aquí está nuestro colega experto en tecnología,
hace 6 meses, no, hace un año le decía, oye, inteligencia artificial, sí, vamos a ver cómo hacemos. En 6 meses ya todo cambió, ya era posible. Le decía, pero yo quiero que me haga esto. Todavía no. ¿Pero cuánto nos esperamos? 3 meses, porque en 3 meses ya la inteligencia artificial cambió tremendamente y te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, inteligencia artificial, ¿cómo? En este caso del híbrido, ¿no es cierto? Para que nos dé, no reemplaza al asesor, en el híbrido no, porque son montos altos, riesgo más alto. No reemplaza al asesor, pero me va a dar un análisis que tal vez inclusive le va a capacitar a mi asesor actual, porque es totalmente, digamos, afinado, aterrizado y mucho más real. Entonces, este es un ejercicio, miren, este es una microempresa de Calceta. Y el asesor llega y le tomó 4 fotos, hasta mal tomadas, como ustedes ven ahí, ¿no? 4 fotos mal tomadas, nada más. Además, le dijimos a la inteligencia artificial, el señor vive en Calceta, tiene una familia de 5 personas. Nada más. Nada más. Y entonces, ¿qué nos responde la inteligencia artificial? Buenos días, mi nombre es Daniela Vera, oficial de microcrédito. Hoy presento ante el comité el crédito de $3,000 a 12 meses solicitado por don Aurelio. Don Aurelio es un microempresario de 60 años, casado con 4 hijos. Lleva 8 años operando su negocio de avena helada en Calceta. Su negocio tiene activos consolidados y una clientela fidelizada. Señores del comité, el solicitante no registra historial en el buró de crédito. Este es su primer crédito formal. Sin embargo, en la metodología de microcrédito, la ausencia de historial no equivale a riesgo negativo, equivale a ausencia de datos. Y esos datos los construimos nosotros en la visita de campo. 7 evidencias objetivas de voluntad de pago. Activos propios construidos con esfuerzo, una marca comercial con nombre propio, arraigo territorial en ubicación fija, operación activa demostrada en la visita y 8 años de historial operativo sin deudas. Eso es conducta económica disciplinada, señores. Eso es voluntad de pago. Pasemos a la capacidad de pago. Reconstruí el flujo de caja del negocio y de la familia. El negocio genera ingresos brutos de aproximadamente $2,000 mensuales, con costos de $740, lo que arroja una utilidad mensual de más de $1,000, un margen neto del 63%. Excelente para un negocio de este tipo, incluyendo egresos del hogar. El excedente mensual disponible es de $667. La cuota del crédito, incluyendo capital, interés y seguro de desgravamen, es de $288. El excedente cubre la cuota 2.3 veces. Los indicadores financieros son contundentes. Sí, el índice de carga de deuda está en el 43%, menor al límite del 50%. Los 4 indicadores restantes están cómodamente dentro de rangos sanos. Y el excedente residual post-cuota de $378 garantiza que la familia puede absorber variaciones de ingreso sin comprometer el pago. Por todo lo expuesto, la capacidad de pago está confirmada y la voluntad de pago es alta. Mi recomendación al comité es la aprobación del crédito por $3,000 a 12 meses, con firma solidaria del cónyuge y seguro de desgravamen incluido. Este crédito no es solo un préstamo de $3,000. Es la puerta de entrada de don Aurelio al sistema financiero formal. Nuestra misión es la inclusión financiera con gestión responsable del riesgo. Muchas gracias. ¿Qué tal tener unos asesores de microcrédito de ese estilo? ¿No les da envidia? Ahí veo yo risas. Es increíble. Y solo le dimos 4 fotos, le dijimos dónde vivía, que era casado y tenía 4 hijos. Todo lo demás lo construyó. Entonces, y a esto además en el originador, porque los que saben hacer microcrédito y lo vienen haciendo desde hace 30 años me van a decir, el corazón en el microcrédito es el flujo de caja. Y en el flujo de caja el corazón son los ingresos. Pero además es el costo de ventas, porque ventas menos costo de ventas, margen. Y ese margen es el que me va a decir si sí o no. Es la clave. ¿Para qué le hacen reconstruir otra vez el costo de ventas? A través de la mercadería, el inventario, ya cómo lo compra, ya cómo lo vende, y si es una carpintería, cuánto le costó la madera y el barniz y el cemento de contacto y esto y el otro.
O si es una peluquería, cuánto le paga la señora, la estilista y los shampoos y esto. ¿Para qué? Si ya sabe cuál es el margen de una carpintería. 30 años de información tienen ustedes. El margen de un salón de belleza, de una carpintería y de una venta de ropa, ya saben cuál es el margen. Póngale el margen, que el asesor levante y se concentre en las ventas, que eso es clave, porque el margen ya está. ¿Para qué no le da esa herramienta ya en el originador? Tipo de negocio, comercio, servicios, producción o hasta agropecuario, ¿no es cierto? Y salón de belleza, listo. ¿Y qué zona si quiere? Ya sabe cuál es el margen. ¿Para qué le hace construir y pensar y repensar? Dele tiempo para que se encargue de promocionar, prospectar bien, analizar bien y recuperar. Quítele todo ese tiempo, papelería, análisis, esto, porque además del análisis que hace, ya está la inteligencia artificial que le puede dar a usted muchísimos validadores. Entonces ya en algún momento digo yo, ya el que hace clic en la oficina, sea el jefe de oficina o el del comité o lo que sea, ya ni ese se va a necesitar, ¿no? Póngale tres opiniones de inteligencia artificial más lo del asesor, ¿ya para qué? El jefe va a saber más que todos ellos en conjunto, no creo. Entonces ese es el potencial de la inteligencia artificial y esto no es un modelo de regresión, ni siquiera es un modelo matemático. El otro tema con la inteligencia artificial es el tema del historial crediticio, ¿no? Entonces cuando hacemos modelos de crédito digital o microcrédito digital, 100% digital, lo que pasa es que los que no tienen historial crediticio se quedan por fuera. Porque lo que hacemos es analizar el buró de crédito y si no tienes historial en el buró de crédito no me da puntaje primero, que es uno de los temas, pero no me dice cuánto debes, dónde debes y esto y el otro. Sin esa información, los modelos de crédito digital saben ir por fuera. Y el modelamiento que tiene solo te va a dar, digamos, respuestas para la gente que ya tiene historia, está incluida. Lo que hace la inteligencia artificial ahora, o lo que pueden hacer con la inteligencia artificial, es que le dan las instrucciones adecuadas para que analice toda la data que ustedes quieran, porque además es toda la data que ustedes quieran, no necesitan un matemático con sábanas de Excel, sino toda la información que quiera y defina perfiles. Entonces, dentro de los que ya accedieron, ¿cuáles son los perfiles y cuál es el riesgo o la probabilidad de pago o de no pago de la persona? Y entonces Oscar Guzmán llega, aplica, va al buró, no hay historial crediticio, no hay deudas, no hay puntaje, no hay nada, ok. Entonces lo que voy a hacer es, Oscar Guzmán, en todos estos perfiles, ¿a quién se parece más? En variables determinadas, por supuesto ustedes tienen que determinar las variables, se parece mucho a Carlos, perfecto, entonces el riesgo de Carlos de no pago o de pago es del 94, del 6%, entonces esa es la probabilidad de pago y esa es la probabilidad de darle el crédito, sin estar en la central de riesgos. Y aquí, rápidamente, cómo esto más o menos funciona. Entonces lo que pasa aquí es eso justamente, valida perfiles, le da el perfil, probabilidad de riesgo y le aprueba el crédito en 24 horas, ni siquiera en 2 días, 24 horas sin historial crediticio y dependiendo del monto hasta sin visita. Hay que experimentar todavía, desarrollar esto, pero eso es lo que ahora la inteligencia artificial permite. ¿Quién sabe en 6 meses qué más nos permitirá? Y eso es lo que tenemos que seguir pensando y discutiendo. Bien, entonces, algo que solamente, digamos, reconocer aquí es que no todo tiene que ser digital en el híbrido y nuestra recomendación es, usted puede ponerle más, menos en cada entidad dependiendo de cómo es su situación financiera, de su apetito de riesgo, de los segmentos de mercado que inteligentemente usted ha definido. $3,000 para arriba todo va a ser híbrido. Entonces el asesor tiene que visitar y el asesor tiene que validar y esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el asesor tiene que tomar 10 fotografías de qué exactamente, ¿no? Para darle a la inteligencia artificial la información que necesita para saber, por ejemplo, si le toma fotos al negocio, ¿de qué le tomarían fotos? Imprescindiblemente de los inventarios, de los equipos y las maquinarias, porque con eso la inteligencia artificial ya sabe cuánto hay.
Es que eso es lo que les entrenábamos a los asesores hace 30 años. Visita el negocio, usted ve, a ver, arroz, azúcar, pan y esto, leche, ¿no es cierto? La cerveza, qué es lo que más rota y esto y el otro, y cómo son los inventarios. Así hacíamos hace 30 años. Ahora la inteligencia artificial ya sabe más que nosotros de eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas. La pregunta no es si usamos o no usamos, sino cómo usamos la inteligencia artificial en el híbrido. Después tenemos el digital. Ahora sí, entonces, sin asesor. Entonces, claro, la recomendación es sin asesor, 100% digital, empiece con su clientela actual, empiece midiendo el riesgo, ajustando, calibrando los modelos, ¿no es cierto? Hagan ese Friends and Family, pero que no sean los Friends and Family que yo he visto aquí, ¿no? Friends and Family, entonces nosotros los que somos de la cooperativa Primerito, pero resulta que los que estamos en la cooperativa Primerito somos los más endeudados, ¿no? O los socios AAA. Primero vamos a empezar con los socios o los clientes AAA, pero resulta que los AAA ya están hasta aquí de competencia, de ofertas de crédito, ya. O sea, tiene que ser también esos modelos y esos, digamos, implementaciones, pilotos inteligentemente en mercados y segmentos inteligentemente definidos, ¿cierto? Pero la recomendación aquí es use el digital con inteligencia artificial, con toda la data de burós y esto. Puede tener data de otros lados, por supuesto, de telefonía, no sé, aquí del IES, etcétera. O sea, otra información adicional y se va. Pero digamos, el mínimo del digital sería $500. Porque necesita información financiera, necesita información, historia, etcétera. Necesita varias cosas. Y lo que hacemos aquí, por supuesto, con el microcrédito digital es que es rápido, escalable. O sea, usted se va a colocar créditos de $500 hasta $3,000, pero una cantidad impresionante, porque no hay asesores, no está la capacidad del asesor ahí. Ahora, usted también puede decir, microcrédito digital, 100% digital, sí, pero ¿sabes qué? Le vamos a poner que el primer crédito sí haya una primera visita. Perfecto. Usted quiere tener una primera visita para tener y conocer bien a ese microempresario, perfecto, pero después puede ser todo digital, todo el viaje puede ser digital. Perfecto, defina usted el tema, ¿verdad? Entonces, rápido, eficiente, es que miren, desde el híbrido nomás, si usted utiliza originadores de microcrédito bien hechitos, eso ya le da al asesor y está medido, le da 50% más de tiempo. De estar recolectando papeles, de estar analizando en su libretita, de estar, etcétera, etcétera, porque además rutas, ¿no? Le ayuda el GPS a hacer las rutas y ser más eficiente en tiempos, le da 50% más tiempo al asesor para analizar mejor y cobrar y recuperar la cartera, en vez de estar haciendo un montón de cosas que no debería estar haciendo. Lo mismo en el digital, Y finalmente vamos a cerrar con el nanocrédito. ¿Qué es esto, el nanocrédito? Hace 2 semanas, otra vez en Perú, en un evento de las cajas municipales, no de las cooperativas de allá, pero las cajas municipales, sacamos el tema del nanocrédito. Y después en una entrevista me decían, oiga, todo lo que dijeron ahí de inteligencia artificial y esto, el otro, digitalización, se resume en esta cosa, pero mire, esto es un crédito de esto y de esto, y así funciona, sí, eso es nanocrédito. Y los periodistas decían, increíble, algo tan sencillo. ¿Qué es el nanocrédito? Es un crédito de entre $50 y $500 que no necesariamente está basado en la capacidad de pago de la persona. Miren, $50, $80, $100. Puede usted tomar otros comportamientos porque son créditos pequeñitos. Entonces, no depende mucho de la capacidad de pago de la persona. Un crédito de $100 a 6 meses, ¿cuánto puede ser la cuota? ¿No? Si es al 20%, son 120 dividido a 12 meses, son como $10 por 6 meses, digamos como $10 al mes o $20 al mes, es la cuota de pago. Entonces, hacer todo un análisis de capacidad de pago, etcétera, etcétera, este tema mismo de Daniela, de la inteligencia artificial, tal vez es demasiado para ese crédito. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Y lo que ya hicimos con una organización en el Perú, es definir todo un modelo, pero que está basado en el comportamiento de pago de una billetera, por ejemplo, de una billetera móvil. Y allá nosotros hicimos una alianza con el Yape, trabajamos muchos años con el Yape, no sé si alguien ha escuchado el Yape. El Yape es la billetera electrónica del Perú. Yape, Plin, y hay otra tercera, pero Yape
y Plin lideran. Yape tiene 20 millones de clientes, en 10 años, 20 millones de clientes, en un país de 30 millones de habitantes. O sea, ya casi todos los adultos tienen Yape. Y se volvió allá ya un verbo, yapéame, me yapeas, te yapeo, yapéame, te yapeo. ¿No? Todo es a través de la billetera, cobros y pagos. ¿Qué es lo que esta entidad entendió? Que tenía 20 millones de personas haciendo transacciones todos los días. ¿Y eso genera o no genera un flujo de caja? Más o menos, más volatilidad, flujo de caja mínimo, lo que usted quiera llamarle, esa información fue suficiente para que a partir de esa información nada más se defina el cupo de crédito o la línea de crédito. O usted tiene un crédito preaprobado de hasta $200. Automático. Tiene aprobados $200. Listo, necesito 100. 100, listo. Ya está en la billetera y úselo. En minutos. O sea, ni siquiera horas. En minutos. Claro, entonces, ¿cómo tiene que ser esto para que esto sea escalable y sostenible y rentable? Tiene que tener volumen. Porque de lo contrario, esto no es ni escalable ni sostenible. Entonces, para ser escalable tiene que ser digital. No puede, esto no funciona con recurso humano, porque el recurso humano ya le pone un costo, ¿no es cierto? Con corresponsales podría ser, pero difícil, con oficinas, eso tiene un costo adicional administrativo operativo para la entidad, ¿no? Entonces esto funciona digital 100%, con esta información construida 100% digamos digital, pero además tiene que ser automático, automático. Y entonces esta entidad se colocó 1.2 millones de nanocréditos en un año. 1.2 millones de nanocréditos en un año, $300 en promedio. Entonces se colocó en un año 360 millones de dólares. Y con una morosidad, bueno, cero no existe, pero casi cero. ¿Por qué? Porque si no pago no me siguen dando la línea y esta me sirve. Totalmente me sirve, porque ¿quién necesita ahorita $50? ¿Quién necesita 100? ¿Quién necesita 150? Muchos de nosotros podemos estar necesitando $100 ahora en este momento. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Me voy a la cooperativa o al banco, hago la aplicación o entro por acá, pero al menos me voy a demorar, en el mejor de los casos, horas, ¿no? Pero acá es clic, clic y úselo. Es más, úselo con la conveniencia de que no tiene que visitar nada. Si quiere transferir a alguien, transfiera a través de la misma billetera. Y ahí está la sostenibilidad de las billeteras. No es el costo por transacción. Ahí está la sostenibilidad de las billeteras. Entonces, ese es el tema importante, ¿no? Hay que medir, cuando yo hablo a veces con reguladores en varios países, les digo, miren, a veces nosotros los supervisores estamos preocupados por la rentabilidad del canal. Entonces yo quiero que este cajero no es rentable, ciérralo. Este corresponsal no es rentable, ciérralo. Esta oficina no es rentable, ciérrale. Yo les digo, a ver, número uno, yo pensaba que el supervisor tiene que ir a ver la solvencia primero. No la rentabilidad del canal, sino la solvencia de la entidad. Pero la entidad, en el integral de la entidad, es la mezcla de los canales y los productos y servicios que están atados a los canales, lo que hace la rentabilidad. Y eso se traduce en ¿qué? En la rentabilidad o la sostenibilidad de la entidad. ¿Qué hace usted perdiendo tiempo revisando cajeros, corresponsales, billeteras? Las solvencias, ¿no? Entonces creo que, ¿por qué? Porque si la entidad no es solvente, los ahorros están comprometidos. ¿Y por quién debemos preocuparnos? Es por los depositantes. Ese es el fin último, ¿no? Entonces, creo que ese es, digamos, el tema. Tenemos 3 visiones diferentes, más o menos segmentadas. Entonces, ustedes tienen, primero, la primera reflexión, la persona excluida ya tiene acceso con estas herramientas, con la inteligencia artificial. Ustedes vieron, la persona que no tiene historial crediticio ya tiene acceso. Pero además tiene mucha información ustedes para que esa persona no vuelva a caer en morosidad. Y ahí viene la otra estadística que estábamos viendo, que el 30% de la cartera que se está colocando es a personas sin historial crediticio. Pero ya cuando usted mide eso a un año, ese 30%, o de ese 30%, el 20% está en mora. Entonces, ¿cómo estamos analizando estos créditos sin historial crediticio? Y esa mora es complicado, ¿por qué? Porque otra vez son
reexcluidos del sistema financiero. El otro tema es entonces tener un nanocrédito entre 50 y 500 dólares en 3 minutos, decisión. Luego entre 500 y 3,000 dólares del microcrédito digital automático, horas. Y luego el híbrido. Asesores, trabajo manual con herramientas digitales, originadores, GPS, inteligencia artificial, más, ¿no? Y aquí, digamos, una recomendación importante que les dejo, y es que yo he hablado con varios proveedores en este país y en otros países, y hay que saber seleccionar bien a esos proveedores, pero hacer un equipo con esos proveedores de tecnología, porque pueden tener una excelente app, sin fricciones, pero no saber nada de microcrédito. Y si usted quiere hacer esto, necesita gente que sepa de microcrédito. Yo me acuerdo que conversaba con un proveedor X y me decía, pero si yo tengo 15 años de trabajar en la banca, así que yo puedo hacer un microcrédito digital. Perdón, ¿en qué banco? No me interesaría, pero ¿en qué área del banco trabajaste? Ah, yo trabajé en el corporativo. Buena suerte, porque eso es otro animal. Microcrédito es otra cosa. Ah, yo trabajé en consumo, eso es otra cosa. Yo soy experto en asalariados, eso es otra cosa. Soy experto en tecnología, en pagos, etcétera, eso es otra cosa. Todo se complementa porque todo es parte del ecosistema, sí, pero zapatero a tus zapatos. Usted no haga esto sin gente que no sepa de microcrédito. No haga esto sin gente que no sepa de microcrédito. Buenos tecnológicos, por supuesto, buena gente de pagos, personas de riesgos, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, o gente que sepa de inteligencia artificial. Bueno, yo no sé si matemáticos ahora, después de lo que yo vi, no sé si matemáticos, porque ahora dicen que la inteligencia artificial está dejando de lado varias carreras, ¿no? Lo que yo estoy viendo personalmente es que los matemáticos, si hay algún matemático aquí, tal vez lo mejor sería reinventarse en inteligencia artificial. Pero, digamos, estos son un poco las recomendaciones, porque hay proveedores y proveedores, pero en el equipo siempre tiene que haber expertos en algo. Si no, eso no va a funcionar, ¿no? Y ya para finalizar, creo que ya estamos de tiempo. Ok, perfecto. Lo que nosotros le llamamos la última milla, el microcrédito rural o los servicios financieros rurales. La semana pasada en ECOS nos invitaron, Diana estuvo en una presentación sobre servicios financieros rurales por parte de WOCU. Y esta es la metodología. O sea, básicamente lo que ustedes ven aquí es una metodología en donde la entidad financiera lleva los servicios financieros híbridos a una comunidad rural para reducir el costo de transacción de la comunidad. Porque las personas de la comunidad bajando a las oficinas, costo de transporte, el tiempo que dejan, costo de oportunidad, más el cafecito y el pancito que se comen, eso genera un costo, ¿no? Entonces es llevar a la entidad financiera al sector rural, a través de tecnología, entonces con celulares o tabletas, impresoras portátiles, o ya con la billetera móvil, o ya con corresponsales, tener un ecosistema rural sin oficinas. Un ecosistema rural sin oficinas. Entonces entras con educación financiera, después con ahorro y después conociendo con el tema de crédito, pero todo en la comunidad. Y esto ya lo estamos haciendo en varios países, esto no es nuevo. El gran pero que teníamos era nuevamente, si vas a las zonas rurales, si subes a la montaña, o te vas al río Amazonas, en este caso sería el río Napo, o el río Pastaza, vas a las comunidades al lado del río, no hay internet. Entonces lo hicimos funcionar de manera offline, no retiros de depósitos por supuesto, porque no puedes ver los saldos, pero el resto sí. Pero ahora, como les decía, con el internet satelital, eso está abierto. Eso está abierto. Entonces ahora, la única fricción que podía haber para esto ya no existe, porque además ya tenemos las billeteras interactuando con corresponsales, interactuando con los mismos asesores. Por eso le digo, este es un modelo híbrido de servicios financieros rurales, que además en las montañas, ¿no es cierto? Y en la costa, en las comunidades rurales de la costa, sino en la Amazonía. En la Amazonía, entre Colombia y Venezuela, en la frontera entre Colombia y Venezuela, a través de los ríos, los asesores viajaban en esas canoas que hay, no sé si hay alguna aquí, ¿no es cierto? Y llevaban servicios financieros a las comunidades principalmente indígenas de la Amazonía. Entonces pueden llegar hasta la Amazonía con estos nuevos modelos, híbridos, nuevamente híbridos. Ya ahora sí, digamos, empezamos, nanocrédito, microcrédito digital, microcrédito híbrido, la última milla rural,
porque para nosotros esa es la metodología que les permitiría llegar a la última milla rural, que además, vale hacer una acotación, tiene o considera servicios financieros individuales. Esto no es banca comunal ni grupos solidarios, es individual, reconociendo que cada persona tiene diferente capacidad de pago y diferente capacidad de ahorro. No puedes decir ahorren todos tanto, o paguen todos tanto, o primer crédito de tanto, y segundo de tanto, y tercero de tanto. Cada persona tiene necesidades diferentes, pero lo que sí hace es trabajar con la comunidad, porque la comunidad se conoce, ¿no es cierto? La comunidad se reúne, de hecho la comunidad participa, y la comunidad tiene muchísima información que me ayuda a reducir la simetría de información, reducir el riesgo para las operaciones crediticias. Pero esto nos trae también a un último componente para conectar un poco con la presentación de Ramiro y de los pagos digitales. Lo que estamos viendo es que el paradigma ya es diferente, o lo que proponemos y se propone es diferente. No abra una oficina y espere qué va a pasar. ¿Cuándo voy a llegar al punto de equilibrio? 18 meses, 2 años, 3 años, dependiendo de la inversión que tiene la oficina y de los costos que usted le ponga, ¿verdad? Pero además tiene una inversión tremenda para ponerse una oficina. Lo que nosotros decimos ahora es, con billetera, con corresponsales y con los mismos asesores, ya está el ecosistema. ¿Para qué quiere más? Empiece inteligentemente a atender esos mercados que decíamos, ¿no es cierto? Océano Azul. Empiece inteligentemente con esa visión digital híbrida, atender estos mercados, y ya cuando tenga socios o clientes suficientes, piense en una oficina que va a ser rentable a día 1, porque ya tiene usted una cartera de socios, de clientes, de ahorros, de créditos, de seguros, de pagos, que le permitan ya hacer a esa oficina sostenible. Entonces, el paradigma es al revés, ¿no? Desarrolle mercados y después piense en ladrillo y cemento. No piense en ladrillo y cemento y después busque cuándo va a ser eso rentable. Entonces, decirles, miren, los 3 componentes para nosotros claves: asesor, la oficina que camina, le llamamos nosotros, ¿no? Va al mercado, a la tienda, al hogar, ¿no es cierto? Este asesor de campo es el que me ayuda inteligentemente a definir esos mercados, porque se conocen los mercados. Si usted le da tiempo para conocer los mercados y no le dice, tienes que colocarme 10 millones al mes y te voy a pagar por eso, porque si no ellos se van a dedicar a eso y nada más. El otro es el corresponsal, las tiendas que actúan como agentes para depósitos, retiros, pagos, o los comercios, como le llaman las franquicias Visa y Mastercard, los comercios que para nosotros son los corresponsales, y la billetera digital que está, miren, ya primero no puede estar todo el tiempo en la comunidad o en el mercado. Este de aquí sí va a estar, y va a estar de 7 a 7 al menos, ¿no? 7 de la mañana, 7 de la noche abierto, tal vez hasta más, pero la billetera va a estar 24/7. Usted puede usar la billetera todo el tiempo. Usted puede mandarle un dinero a cualquier persona, transferencia o pago cobro en todo momento. La billetera es parte de la inclusión financiera ahora. Puede ser inclusive el primer paso ahora a una inclusión financiera. Antes hablábamos de primero asóciese, primero digamos sea cliente y ahora sí, pagos. Ahora el futuro está cambiando. Ahora tal vez es pagos y después servicios financieros. Vamos cerrando ya con una última conclusión. La voy a leer, porque esta sí no me la sé de memoria. El microcrédito del futuro no pertenece al más grande. Y decimos nosotros el más grande, ¿por qué? No solo porque hay entidades que queremos ser los más grandes, que para nosotros no se trata de ser el más grande, sino porque si soy grande tengo capacidad de invertir, de, digamos, contratar gente, ¿no es cierto?, consultorías, desarrollar productos, innovar, etc. No es del más grande, tampoco del más digital, porque si fuera solamente el tema digital y fricciones, las fintechs serían una maravilla y se tomarían el mercado. Y no todas las fintechs pasan los 3 años del, ¿cómo se llama esto? La curva de la muerte, creo que es, ¿no? Sí. Las startups, 3 años, ahí están algunos colegas expertos en emprendimiento que tenemos aquí, no pasan los 3 años, muchas fintechs. De hecho, las que están haciendo crédito o las fintechs que entran a hacer crédito se mueven más rápido. Porque a pesar de que tienen un excelente producto, podrían tener un excelente motor de decisión y manejo de riesgos que podría ser
¿no es cierto? El fondeo no es ilimitado para una fintech. ¿El fondeo dónde está? El fondeo está con nosotros, con los bancos y las cooperativas. Ahí están los ahorros, ahí está el fondeo. Es más, hay tanto fondeo este momento en los sistemas financieros que podrían llenar de crédito a todas las personas excluidas de este momento, a las que no tienen crédito. Hay tanta liquidez que si supiéramos encontrar estos mercados y tener las soluciones adecuadas, esa liquidez estaría en manos de las personas. ¿Y no es cierto? Y estaría dejando de pagar un 7% más o menos de costo de los ahorros y teniéndole en otra entidad al 2%, en lugar de tener en créditos al 20%. Entonces eso afecta a mi margen financiero también. No hace sentido desde el punto de vista financiero tener tanta liquidez. Tener liquidez es bueno, pero no tener tanta liquidez cuando hay un océano azul ahí que necesita esa liquidez para crecer y desarrollarse. A veces decimos es que no hay suficiente crédito, no hay suficiente recurso para que crezcan las microempresas, las pymes, etc. Sí hay. El tema es que no está canalizado nomás. Hay que buscar esa conexión entre los dos porque solo así se va a desarrollar el país. Y finalmente decirles y dejarles ahí pensado nada más, nosotros hicimos en algún momento en Colombia un piloto de rehabilitación financiera. Para toda esa gente que está reexcluida financieramente, que tenía un componente de educación financiera, por supuesto, muy fuerte, porque muchas de esas fracasaron por eso, pero además canales adecuados que acercan los servicios financieros y que permiten tener ahorro y empezar con nanocrédito para empezar a generar nuevamente un historial crediticio que de lo contrario no le va a permitir ninguna entidad sino el chulquero, con esos costos del chulco. Así que piensen en cómo podría ser un tema de rehabilitación financiera y desde lo público y lo privado. Aquí no es que el privado se inventa o el público decide, tenemos que construir entre el sector público y el sector privado programas de rehabilitación financiera porque hay 1.5 millones de ecuatorianos que están excluidos. Eso dice el estudio. Solamente entonces para decirles que, y ya para entrar a preguntas y respuestas, que estamos pensando, y solo en Ecuador en realidad, porque en otros países no tenemos la capacidad para hacerlo, pero Ecuador es mi país. Estamos pensando arrancar un laboratorio de microcrédito híbrido, con organizaciones que le quieran entrar, que se quieran jugar en el tema, con capacidad y experiencia, pero solamente se va a abrir la ventana a 10 organizaciones. No podemos tampoco tener muchas organizaciones porque no se logra. ¿Qué va a hacer este laboratorio? Pues inteligencia de mercados, diagnósticos de microcrédito, digitalización de microcrédito, productos y servicios, digamos, experimentos pilotos utilizando inteligencia artificial. Más o menos eso es lo que va a hacer ese laboratorio. Así que la invitación, si es que sus organizaciones quieren subirse a esta iniciativa, ojalá logremos reunir un número crítico de organizaciones para arrancarlo, porque de lo contrario esto no va a funcionar si no hay organizaciones interesadas. Así que con esa invitación, muchas gracias.